Hola, bienvenidos a Escudriñando las Escrituras. Soy Douglas Alvarenga y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra breve serie de meditaciones en cuanto a la obediencia se refiere. Ya hemos tocado lo importante que es la obediencia y estamos ahora elaborando los 4 componentes de una obediencia que es aceptable, que es agradable delante de Dios. Hemos tocado el primero, que es hacer lo que Dios dice de la manera que Dios dice que lo hagamos. Y el segundo, en el episodio pasado, fue prácticamente hacer lo que Dios dice para el propósito que Dios dice que lo hagamos. Debemos tener bien claro en nuestra mente, mis queridos hermanos y amigos, que el propósito que Dios nos pide, o el propósito por el cual Dios nos pide que hagamos ciertas cosas, debe quedar intacto. No podemos poner nuestro propio propósito en cuanto a lo que Dios nos pide que hagamos se refiere. Debemos de hacerlo para el propósito que Él dice que lo hagamos. Ahora pasamos al tercero. Tercer componente de una obediencia que es agradable, que es aceptable delante de Dios. Y anótelo si gusta. Hacer lo que Dios dice, no importa si no tiene sentido lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, y no importa si suena ridículo lo que Él nos está pidiendo que hagamos. El punto es, hermanos, confiar en Dios, tener fe en Dios y hacer lo que Él nos pide, aunque no tenga sentido, aunque suene ridículo. Déjenme les ilustro dándoles un ejemplo que les he estado dando a lo largo de estas lecciones, a estas breves meditaciones, y es el ejemplo del bautismo. Muchos creen, obviamente, y se les ha enseñado, no es culpa de ellos, pero ellos deberían de escudriñar más las Escrituras, pero a uno se les ha enseñado que con aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y prácticamente hacer una oración, la oración del pecador, como se le llama, que con eso prácticamente ya ellos son salvos. Sin embargo, hay cosas que Dios requiere de cada uno de nosotros para que podamos recibir salvación. Y una de ellas es el bautismo. Y en cuanto a eso se refiere, muchos dicen no. Hasta se burlan de nosotros que creemos en el bautismo como un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan de nosotros y nos dicen inclusive como con insulto, no, la mamá de ustedes es el agua. Si ustedes no tienen agua, su mamá no los puede salvar. Y bueno, prácticamente esas son las cosas que ellos dicen, que nosotros dependemos del agua, prácticamente es el punto que quieren hacer ellos. Y dicen que dependemos del agua y que si no es por agua no podemos ser salvos. Pero una vez más, Dios es el que nos pide que seamos bautizados como el propósito que observamos en la lección pasada para recibir perdón de pecados. Pero note, este otro pasaje lo vamos a leer aquí rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Observe lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo aquí. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos los deslices, todas las ofensas, todos los pecados. Todo eso Dios nos lo perdonó cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados porque fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados juntamente con Él. Estos dos versículos claramente hacen alusión a Hechos 2:38, donde Pedro le dice a su multitud al final de su sermón evangelístico: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí dice Pablo, dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces, a través del bautismo, nuestros delitos son perdonados, nuestros pecados son perdonados. Y no solamente eso, sino que a través del bautismo somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos para andar en novedad de vida. Este es un concepto que Pablo prácticamente lo repite allá en Romanos capítulo 6, versículo 3, y note, se los voy a leer, versículo 3 y 4 de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Simple y sencillo. No es que el agua tenga poder, sino que nosotros, haciendo por fe ese acto de obediencia, siendo bautizados por fe en la acción del poder de Dios,
Dios, a través de ese acto de obediencia, Él nos sepulta y nos resucita juntamente con Cristo y perdona todos nuestros pecados. No tiene sentido para muchos, pero eso es lo que Dios pide. Y déjenme les ilustro brevemente con otro caso. Josué, capítulo 6. No lo vamos a leer, pero ahí se encuentra la conquista de Jericó. Dios le dice a Josué que den vueltas alrededor de la ciudad por 6 días, una vez cada día, y el séptimo día 7 veces, que suenen la trompeta y que griten, y las paredes se van a venir abajo. ¿Qué creen que Josué pensó? Dios mío, no sé quién te entrenó en el arte de la guerra, pero esa es una estrategia muy mala, muy mala. En lo que estemos dando vueltas alrededor de la ciudad, ahí nos van a agarrar a flechazos. No tiene sentido, Dios mío, lo que nos estás pidiendo. ¿Qué pasó? Dios ya les había dicho, yo ya les he entregado la ciudad en sus manos, vayan y tomen posesión de ella. Pero les dijo, hagan esto. ¿Y para quién tiene sentido eso de dar vueltas alrededor de las paredes de Jericó, gritar y sonar la trompeta? Para nadie, pero Dios, para darles el regalo, o sea, ya la había entregado, era un regalo de Dios la tierra prometida, pero para darles ese regalo, ellos tuvieron que hacer lo que Dios decía, aunque no tuviese sentido para ellos, aunque pareciera ridículo. Tenían que hacerlo. Otro caso es el de Naamán. En segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 11, Naamán, ya conocemos la historia de Naamán, prácticamente tenía lepra, era un capitán, era muy famoso, y fue donde Eliseo. Y Eliseo le mandó a decir con un criado, bueno, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y prácticamente enojado Naamán dice, yo pensé, el versículo 11 del capítulo 5, dice él, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Yo pensé que así de fácil iba a ser, hasta puso de excusa que no hay mejores ríos que el Jordán. Y los criados le dicen, si te hubiese pedido que hicieras algo más grande, lo hubieses hecho. Dale, ve, métete 7 veces en el río Jordán, eso es fácil. Tú lo puedes hacer. Y fue y lo hizo. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta de algo muy interesante, que su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. El versículo 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y luego dice algo muy interesante en el capítulo 5, versículo 15. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Simple y sencillo. No tenía sentido irse a meter 7 veces al río Jordán, pero eso era lo que Dios pidió. Eso fue lo que Dios le ordenó a través del profeta. Y al hacerlo, él recibió la bendición. Similarmente, nosotros debemos hacer lo que Dios dice. No importa si no tiene sentido para nosotros, no importa si parece ridículo para nosotros. Y para muchas personas, el bautismo parece ridículo, que nosotros creamos que a través de él Dios nos lava los pecados, Dios nos perdona nuestros pecados, que a través de él somos sepultados y resucitados juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Quizás parece ridículo para muchos, pero ¿qué creen? Eso es lo que Dios pide a través de su palabra. Así que mis queridos hermanos, recuerden esto. Hagamos lo que Dios dice, no importa si no tiene sentido para nosotros, no importa si suena ridículo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Eso es lo que pide y eso es uno de los componentes, de los 4 componentes de una obediencia que es agradable delante de Dios y que es aceptable delante de Dios. ¿Cómo está su obediencia? Piénselo. ¿Tiene estos 3 componentes? En el próximo episodio vamos a tocar el 4º componente de una obediencia que es aceptable y que es agradable delante de Dios, y espero que todos vayamos tomando nota para que vayamos empezando a poner en práctica estos 4 componentes para que nuestra obediencia sea una obediencia agradable y aceptable delante de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.